Hola, Dios te bendiga. Feliz martes. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra permanecerán. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra permanecerán para siempre. Y esas son las bondades que se extienden hacia tu vida cada mañana, cada día. El Señor haciéndote recordar que Él es tu ayudador, que Él es tu roca, que Él te sacó de lo más profundo del fango para darte nueva vida, para darte forma, para darte brillo, para darte nuevo color, matices que tú no pensabas jamás tener. Y bueno, en la palabra de hoy, titulada bajo Ya no soy cautivo. Ya no soy cautivo, ya no soy cautiva, porque Cristo es la luz y el que pagó por nuestros pecados, por nuestra esclavitud, por aquellos que estábamos en condenación. Él vino a sacarnos de esa esclavitud en este momento y bueno, por su sangre somos libres. Y vamos a leer en Romanos, vamos a estudiar esta porción de la palabra en Romanos 8:15, donde nos habla la palabra bajo la dirección Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Por aquel que clamamos Abba Padre, por aquel que clamamos papá, papito, papito mío. Aquí estamos delante de ti presentando nuestra causa, que seas tú el que nos liberte, que seas tú el que nos dé esa paz, que seas tú el que nos dé esa confianza, a pesar de la dificultad, de la adversidad y de toda situación. Y ya no soy cautiva, y la palabra cautiva, yo digo, bueno, a lo mejor muchos no le quedará bueno que es cautivo, y bueno, eso hablaba en los tiempos donde el pueblo de Israel estaba en cautividad, estaba en opresión, y dice aquí, el término utilizado para referirse a cautividad es el exilio de Israel en Babilonia. Y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, fue allí donde vino la libertad de toda esclavitud. Y dice, cuando un esclavo es liberado de la cautividad, a menudo le es difícil saber qué hacer con su libertad, porque está acostumbrado a estar bajo presión, está acostumbrado a hacer lo mismo, a ser dirigido y a ser oprimido. Y dice que él ya no sabe qué hacer con su libertad. De hecho, muchos esclavos en tiempos bíblicos elegían seguir siendo siervos para sus amos. Ya no sentían que su hogar pudiera ser cualquier otro lugar. Es probable que no consideramos la esclavitud del mismo modo que los israelitas, pero sí que podemos comprender la sensación de importancia ante el pecado. Es un ciclo vicioso, y cuando llegamos a Cristo Jesús pensamos que no podemos dejar esos vicios, pensamos que no podemos dejar de tener ese conflicto, de dejar las cosas malas, de tener ese vacío, sino que volvemos a hacer como hicieron en esos tiempos, que algunos israelitas se volvían a sus mismos amos porque no se sentían totalmente libres de tomar decisiones que hacer con su propia vida. Y podemos comprender esa sensación de la importancia ante el pecado, que se nos hace muy fácil vivir, como decía anteriormente, como un círculo vicioso, las emociones o incluso en nuestras relaciones con los demás. Dejarnos dirigir por otros, y sabemos que muchas veces somos dirigidos por buenos caminos, pero también tenemos aquellos que nos dirigen por malos caminos, por malos pasos, y aún así que nos da miedo de decir que no, que nos da miedo de avanzar, sino que más bien quedamos estancados en el mismo ciclo. Y bueno, es momento de dejar toda esclavitud, porque si Él vino a nuestras vidas, dice que hemos recibido el espíritu de libertad, el espíritu de adopción, donde clamamos Abba Padre, donde tenemos la sangre, el ADN de Cristo Jesús, el cual nos trajo libertad en todo nuestro ser, en todas nuestras áreas como hijos suyos. Cuando Jesús derrotó a la muerte en la cruz, introdujo una forma de que nosotros pudiéramos ser libres con nuestra anterior vida de esclavitud al pecado y la muerte. Y con esto me venía también
el ejemplo de cuando habla del pecado de Eva y de Adán y de Eva. Y vemos de una u otra manera que el pecado se introdujo por ahí, la esclavitud se introdujo por allí, porque de una u otra manera se dejaron oprimir por la mentira del enemigo, dejaron que sus oídos susurraran el engaño del enemigo, y a través de allí fue que se introdujo esa esclavitud como nosotros como hijos y creación de Dios, pero también vino nuestro Señor Jesucristo para redimirnos de toda esclavitud. Y a través de su cruz derrotó todo eso que nos hacía hacer sentir esclavos. Pero también es una decisión donde tú y yo podemos decidir si avanzamos o seguimos estando como otros se regresaron a sus mismos amos. Si volvemos otra vez, como dice la palabra, a donde el cerdo se revuelca en su mismo lodo. Entonces el Señor no quiere eso. El Señor dice que lo que Él limpió, que nadie lo llame inmundo, pero que nosotros tenemos que tomar la decisión y la determinación de avanzar, de crecer y seguir en Él. Dice lo anterior de la vida, de la cautividad al pecado y la muerte. Ya no tenemos por qué temer a aquella antigua vida. Tenemos una nueva en la que vivimos por el Espíritu. Somos hijos de Dios. Cuando realmente comprendemos nuestra libertad, podemos empezar a deshacernos de aquellas áreas de nuestras vidas que todavía no están allí totalmente en sus manos. Pero este es el tiempo que tú entregues esa área, eso que está allí escondido. Señor, soy hija tuya, llevo todo pecado a la cruz del Calvario, porque en ti ya no soy cautiva, en ti ya tengo libertad, en ti ya tengo paz, en ti ya tengo una nueva esperanza, una nueva identidad. Y bueno, y si estás allí, puedes hacer la oración conmigo donde dice, y puedes repetir conmigo acá donde copié esta oración. Abba Padre, gracias por liberarme del poder del pecado y de la oscuridad. Gracias porque ahora pertenezco a tu familia y puedo vivir protegida en tu amor. Ayúdame a reconocer las áreas en mi vida que me impiden vivir en esta libertad y dame la fuerza necesaria para soltarlas. Dame la fuerza necesaria para soltar todo pecado, para soltar todo vicio, para soltar todo ocio, para soltar toda falta de perdón, para soltar toda amargura, para soltar todo aquello que me impide ser totalmente libre, ser totalmente llena de ti, donde podemos clamar, Abba Padre. Este es el tiempo donde Dios te ha dado la oportunidad para que clames, Abba Padre. Ayúdame, papá, ayúdame, Señor, ayúdame, Dios, ayúdame, Jesús, con tus propias palabras allí donde estás, y puedes clamar que ya no quieres ser cautiva del pecado, ya no quieres estar en ese pecado, en esa oscuridad, en ese azote por lo cual vivían aquellos hijos de oscuridad, los del pueblo de Israel, aquellos que decidieron en su corazón seguir a sus propios amos aún teniendo la libertad, decidieron volverse a su antiguo pecado, a su antigua vida. Hoy el Señor te da una nueva esperanza, una nueva oportunidad, y no la desaproveches. Y allí en tu casa, si no has aceptado al Señor, este es el momento que digas, Padre, Señor Jesús, te entrego mi vida. Límpiame con tu sangre, perdona mis pecados y ahora inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y tú que estás allí, busca una iglesia, descarga una Biblia por tu móvil y bueno, para que vayas creciendo espiritualmente en todas las áreas. Dios te bendiga.